José Gabriel Condorcanqui. Sí, me vas a decir, ese que lo jalaron con 4 caballos. Sí, ese. Pero, ¿sabes cuándo, dónde, quiénes y por qué lo torturaron de esa manera? José Gabriel era un mestizo, pero no cualquier mestizo. Tenía muy buena posición económica y social, pues era comerciante, se dedicaba al alquiler de sus mulas, que comercializaba en la zona de Cusco y Bolivia, en ese momento virreinato del Perú. Hasta que el rey Carlos III cambia una serie de cosas. A esto se le llama las reformas borbónicas, y entre ellas, por ejemplo, hace la creación del virreinato del Río de la Plata. Esto molesta mucho a José Gabriel, puesto que ahora su negocio iba a tener más problemas. Iba a tener que cobrar más impuestos, había creado más aduanas entre los virreinatos, y por otro lado empieza a darse cuenta que las reformas también exigían mayor trabajo de los indios en las minas. Y en ese momento también José Gabriel necesita que España le acepte el linaje que él tenía, pues por su padre descendía de Felipe Túpac Amaru I, aquel rebelde que pelea con Manco Inca y que es derrotado por los soldados del virrey Francisco de Toledo en 1572. Por todas estas razones, entonces, José Gabriel decide ir a quejarse a la audiencia de Cusco. Pero, oh sorpresa, no había audiencia en el Cusco. Si te querías hacer una queja, tenías que venir a Lima. Y entonces, José Gabriel decide venir a Lima para plantear todas estas denuncias. El cobro de impuestos, la creación de aduanas, las mitas que cada vez abusaban más de los indios, y también para que se le reconozca su linaje y herencia inca. Aprovecha su estadía y conoce a varios criollos ilustrados, es decir, que ya tenían estas ideas de libertad que provenían de la ilustración, como José Baquijano y Carrillo. Se dice que José Gabriel acude a la Universidad de San Marcos, y ahí también es donde se empapa de todas estas ideas nuevas que empezaban a surgir en el siglo XVIII en Europa. Después de haber estado casi año y medio en Lima, regresa a Cusco, pero ya con otra mirada. Se da cuenta que todas las rebeliones indígenas que han habido hasta ese momento han sido por el abuso que los españoles cometían contra los indios. Ya José Gabriel Condorcanqui está queriendo rebelarse contra el mal gobierno español. Quizás harto de no encontrar respuesta a sus demandas, es donde decide realizar un acto quizás un tanto radical, y es apresar y ejecutar al visitador Arriaga, que en ese momento era corregidor de Tinta. Este suceso de ejecución lo realiza el 4 de noviembre de 1780. Este hecho hizo que muchos criollos, indígenas y mestizos se unan a la rebelión. Es más, en este momento José Gabriel Condorcanqui decide cambiarse el nombre a Túpac Amaru II, que en quechua significa serpiente resplandeciente, y también recordaba a su antepasado, Túpac Amaru I. Es interesante notar que en la conciencia indígena de ese momento se esperaba que haya un mesías, un líder que pueda restaurar el Tahuantinsuyo nuevamente. Quizás entonces el nombre de Túpac Amaru II hizo que esta rebelión cobrara mucha más popularidad. Los españoles entonces se armarán e irán hacia la captura del rebelde. Pero en la batalla de Sangarará, 12.000 soldados españoles son derrotados por 6.000 del ejército tupamarista. Luego de esta victoria, Túpac Amaru decide incendiar todas las haciendas y obrajes españoles, también anular la mita y abolir la esclavitud. Ya para este momento, la rebelión de Túpac Amaru ha cobrado otro sentido, ya está yéndose en contra de la corona española. Es por ello que desde Lima envían 17.000 soldados al mando del visitador Areche, para que Túpac Amaru no pueda sitiar la ciudad del Cusco. Una serie de derrotas debilitan al ejército de Túpac Amaru, a pesar de que tenía mucho apoyo en la zona sur. Pero el perdón que ofrece el visitador a los rebeldes y la diferencia de armamento hacen que poco a poco el ejército vaya perdiendo fuerzas hasta su derrota en Checacupe en 1781.
Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, es capturado y torturado junto a Micaela Bastida, su esposa, y a una de sus principales colaboradoras, Tomasa Tito Condemayor. No puedo dejar de mencionar estas mujeres aguerridas y encargadas de la logística de la rebelión. En las cartas entre Túpac Amaru y su esposa Micaela, uno puede darse cuenta que el liderazgo está en ambos y que muchas veces ella dictaba por dónde tenía que guiar la rebelión. Y es por esta razón que los españoles deciden torturar y ejecutar de la manera más inhumana a Túpac Amaru II y a toda su familia, para que los indios no se vuelvan a rebelar, para que España haga sentir su poderío. Esta ejecución tan conocida se produce el 18 de mayo de 1781. Y si bien quizás la rebelión de Túpac Amaru no fue la primera de 1700, quizás sí fue una de las más importantes, puesto que muchos historiadores coinciden en que hace mover los cimientos de la corona española y que a partir de ello Túpac Amaru se le va a considerar el primer precursor o prócer separatista. Y es más, hasta en las etapas de la historia, algunos historiadores coinciden que él podría ser el iniciador de la emancipación. Pero como siempre sucede en la historia, hay varias versiones dependiendo de los historiadores. Algunos historiadores opinan que la importancia de la rebelión de Túpac Amaru fue muy importante, porque se logran cambiar varias cosas. Se logra anular las mitas y se logra crear una audiencia en el Cusco. Pero, por otro lado, hay otros autores que dicen que, por el contrario, la rebelión de Túpac Amaru lo que hizo fue retrasar la independencia porque muchos de los indios tuvieron cierto temor a rebelarse nuevamente. Otros historiadores proponen que esta primera parte de la rebelión no fue tan importante como la segunda etapa, realizada por parientes de Túpac Amaru, por Juan Apaza, llamado Túpac Katari, y su hermana Gregoria Apaza, quienes estuvieron a punto de sitiar el Cusco hasta su detención y derrota en 1783. Hay muchas visiones de los historiadores acerca de un solo hecho, y por eso es interesante estudiar la historia, porque siempre comienzan a aparecer nuevas investigaciones que pueden cambiar la mirada que teníamos de un evento en el pasado. ¿Estás dispuesto a comenzar a leer un poquito más y a enterarte de estas nuevas investigaciones?